Conexionistas, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de nuestra serie sobre cultura política. Ya pueden ver aquí abajo a Alejandro en Villa Fisher y obviamente conmigo, como siempre, Edgar Rodríguez. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Qué tal, amigas, amigos de Conexionistas? Fue un gusto estar de nuevo con ustedes aquí en una emisión más de Conexionistas y acompañados, como siempre, de Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Armando Edgar, muy buenas tardes. Un privilegio siempre estar en Coleccionistas y listos para arrancar con un tema importante en los Estados Unidos, Edgar, muy importante que, bueno, va a tener impacto a nivel global. Eh, Quizá no sea de lo más escandaloso mediáticamente hablando, pero creo que son de las cosas a las que hay que seguir la pista porque tienen muchas repercusiones. Pues sí, miren, en este tema brinca porque el lunes pasado, ayer, el presidente Biden emite su primer veto. Comparado con los presidentes que lo antecedieron, el presidente Biden no había vetado ninguna iniciativa de ley y el presidente Biden detiene una iniciativa del ala evidentemente republicana dentro de la Cámara de Representantes, que después se aprueba en el Senado con 2 votos de demócratas que se consideran más moderados, para detener una contrapropuesta que habían hecho los republicanos para detener a su vez una iniciativa que el año pasado el presidente Biden había enviado, la cual le permitía a los manejadores de fondos de trabajadores del gobierno de Estados Unidos el poder considerar dentro de su cartera de inversiones estos asuntos o estos factores que se conocen como factores o criterios ASG en aquellas empresas que cumplían con estos requisitos. ¿Qué son los factores ASG? Los factores ASG es una serie de criterios que el mundo financiero utiliza para evaluar el desempeño de las empresas, considerando criterios de desempeño ambiental, la A, ¿no? Todo aquello que tenga que ver con control de emisiones prácticamente y con temas de cambio climático, ahorros de energía. La parte social que tiene que ver con desde los trabajadores, cuestiones salariales, tiene que ver con integración de necesidades de la comunidad, con todo aquel espacio social con el que la empresa, esto está dirigido a las empresas, corresponde, y la G de gobernanza que tiene que ver con controles internos, con transparencia, con temas de respeto a los derechos humanos, ¿no? Estos factores surgen, digamos, a partir de la ONU. Kofi Annan se reúne, los publican y después un grupo de empresas por ahí del 2005 deciden que esto es importante para favorecer, ¿no?, toda esta agenda que la ONU había propuesto para acelerar estos procesos. Y de ese tiempo para acá, en los últimos 10 años, las empresas abrazaron estas iniciativas, pero ahora sí que digamos, con una disciplina espartana para tratar de alguna manera, reorganizar sus procesos de negocio para incluir estos factores, para ser candidatos a poder tener acceso a otros fondos de inversión, a otros créditos Fuentes de financiamiento. sí, señor, que consideraban esto. Entonces, eh, este es un tema importante porque ya se acaba la luna de miel con estos factores. Como siempre, esto se convirtió en un boom. Muchos consultores abrazaron esto, sobre todo a partir de que uno de los más grandes manejadores de fondos del planeta, que se llama BlackRock, alrededor de 80 billones de dólares, trillones de dólares de fondos manejan. Larry Fink, que es su dueño, manda una carta a todos los inversionistas apoyando y diciendo que este era el futuro, que había un compromiso total. Entonces se genera esta ola de apoyos y lo cierto es que desde entonces a la fecha, esto ha tenido muchas críticas porque, por un lado, no hay elementos contundentes que demuestren que si tú inviertes en empresas catalogadas con este tipo de desempeño, tu rendimiento va a ser mayor al tradicional. Hay dos corrientes, hay estudios que demuestran que sí, hay estudios que demuestran que no. Todo depende de los indicadores y de la metodología que utilices. Y entonces esto abre la puerta a especular. Y segundo, en donde hay menos acuerdo todavía, es que estos factores estén logrando los impactos que dicen que están logrando, ¿no? Que va a cambiar el planeta, que con este tipo de comportamientos va a mejorar, y es esa principal corriente crítica que se politiza porque este veto que saca el presidente Biden da respuesta a una campaña de los republicanos organizada
desde principios de finales, digamos, de términos de la pandemia, cuando un grupo de empresas tejanas, petroleras, se acercan con los bancos más importantes, con el Chase Manhattan, con Wells Fargo, con Credit Suisse, a pedir créditos para salir adelante y les niegan los créditos porque los evalúan con criterios, con factores ASG. Les dicen, bueno, oye, pues no tienes equidad de género en tu empresa. No, pues no. Oye, y entonces no estás controlando tus emisiones de esta manera. No, pues no, entonces que no te puedo dar el crédito. ¿Qué hacen este grupo de empresas? Hablan con el gobernador tejano, le mandan una demanda y entonces Texas encabeza, junto con otros 2 estados en legislaturas locales, una demanda a los bancos para retirar sus fondos. Es decir, bueno, si tú no nos quieres prestar, entonces nosotros vamos a retirar los fondos de todos aquellos manejadores de fondos que tienen nuestro dinero. Y el caso es que en esta historia a BlackRock se le retiran $4 billones, porque dice, bueno, si no nos vas a prestar, primero, no te vamos nosotros a dar el dinero para que nosotros terminemos sofocando porque tú tienes unos criterios con los que no estamos de acuerdo. Y esto se convierte en una revuelta en donde hoy, digamos, a enero de este año, 25 estados están demandando, están echando esta iniciativa atrás para que estos planes de inversión con esos criterios se saquen de las legislaturas y no se consideren a estos organismos financieros que consideran estos factores de inversión. ¿Qué implicaciones tiene todo este fenómeno, digamos, esta revuelta? Primero, esto va dirigido a las empresas y las empresas que se han encargado de abrazar estos factores ASG han operado y con mucha seriedad algunos, hay que decirlo, con mucha ligereza también otros, hay que decirlo, en donde la gran crítica es que esto es un gran greenwash, ¿no? Es decir, a ver, lo único que están haciendo es trabajar para el reporte, trabajar para efectos de reputación, de comunicación, porque no hay evidencia sólida que demuestre que comportarse de cierta manera mejora lo que se supone que, o lo que dicen estos factores que van a mejorar. Y por otro lado, al politizarse este fenómeno, pues entonces esto entra ya en la agenda republicana, ya es parte de la agenda republicana. Mike Pence ya anunció que es una locura estar apostando en estos factores, los están tachando del caballo de Troya de esta izquierda disfrazada dentro de Estados Unidos. Lo mismo hizo Ron DeSantis, el gobernador de Florida, en uno de sus viajes para promover su candidatura. Lo mismo ha hecho el presidente Donald Trump. Y hay un fondo ya creado específicamente por, digamos, un gran billonario de Chicago, conservador. El fondo se llama The Marble Freedom Trust, que ha puesto $1.6 billones para generar una campaña en contra y que disminuye el apetito por estar invirtiendo en estos factores. El caso político en Estados Unidos tiene que ver con toda la agenda climática, inclusive, digamos, y para mí esto ya es, digamos, algo ridículo, algunos articulistas del Wall Street Journal en su edición de esta semana o de la semana pasada señalaron que la caída de este último banco, ¿no? El rescate de este último banco en Estados Unidos tuvo que ver porque este banco apostó por los factores ASG, en donde había una gran inversión sumamente irresponsable por parte de estas fintech y todos estos organismos de tecnología que apostaron a desarrollar tecnologías ahí sin ofrecer resultados, y que eso explica un poco lo que está ocurriendo con este banco. Para mí es equivocado, eso tiene que ver más bien con normas de control y otro tipo de cosas de supervisión, pero eso nos habla de la politización que esto ha tenido. ¿Qué es lo importante, Alejandro, como tú decías, de repercusiones a nivel mundial? Que si la mayoría de las empresas que han seguido estos factores, ¿no? Se menciona, quien te habla bien de los factores ASG, que al corte del 2030 habrá cerca de $35 trillones en fondos manejados con estos criterios. Los cálculos más conservadores te dicen que hoy solamente es demostrable que alrededor de 3 o 4 trillones han sido comprometidos en fondos específicamente para manejar esto. Independientemente de que sean 3 o 4, 35 es demasiado dinero. En los hechos, esto va a disminuir el apetito y va a abrir la puerta para que, por ejemplo, este ímpetu que había, esta presión que había para lograr equidad de género en las empresas, por ejemplo, que es uno de los compromisos, los factores ESG, disminuya. Este compromiso con el cambio climático también pueda venirse un poco abajo, porque los republicanos están empujando esto y no hay dentro de la retórica que está dando respuesta o que dé respuesta a nivel mundial, no solamente este es un tema de los demócratas, que pueda argumentar con peso
que el hecho de que estos fondos no tengan un mejor desempeño que los fondos normales o que estos fondos estén logrando los impactos positivos que tienen que lograr, no hay argumentos sólidos como para decir que los republicanos están equivocados. Entonces, la controversia está ahí y como ustedes saben bien, la controversia abre la puerta a la politización. Para mí, esta nube en la que se estaban manejando va a tener que aterrizar. Hay quien apuesta que este es el fin de los factores ASG. Yo no lo considero así. Yo más bien creo que lo que va a ocurrir es que vamos a tener una versión 2.0 en donde hay también quien dice que lo más sano es separarlo, porque una cosa es tu desempeño ambiental y otra cosa es el social. Y ese es el caso, por ejemplo, de Tesla, ¿no? Tesla estaba dentro de estas empresas, el Standard Poor's 500 con factores de desempeño ESG, y a Tesla lo sacan de ese listado porque tuvo eventos calificados como eventos de segregación y racistas en una de sus plantas en California. Entonces dicen, pues, algunos dicen cómo es posible que una empresa totalmente ambiental, que es uno de los principales argumentos para contribuir a los factores ASG, no esté en este listado cuando está la parte de gobernanza, que no cumplieron con este tema de respeto a los derechos humanos, y quien entra en su lugar es Exxon, una petrolera que se dedica, ¿no?, a quemar todo el Calentar el combustible fósil. planeta. Entonces, exacto. Entonces, siempre, más bien, esto está un tema de mucha controversia. Finalmente, esto va a impactar a todos aquellos, primero, organismos consultores y a las empresas que se han tomado esto en serio, a disminuir la velocidad en su compromiso con estas cosas. Y pues llama mucho la atención que esto es un tema de urgencia y que ha formado ya parte de la agenda política del gobierno de Estados Unidos. A ver, digo, es un tema bien complejo, pero me parece que fundamental, fundamental. Yo empezaría diciendo, a ver, esto era inevitable, este choque de politización era inevitable, en algún momento iba a llegar, nada más que ahora, pues lo que están haciendo, por lo que tú nos explicas, Edgar, pues es politizar el factor financiero y no solo el factor ambiental, el factor social, el factor de gobernanza, sino el factor financiero sobre el otro. Es decir, no hay indicadores que demuestren claramente que las empresas que respetan o que se administran y se gobiernan considerando estos criterios ASG, ofrecen mejores resultados financieros, mejores resultados de negocio. A ver, a mí ese discurso, no digo que esté equivocado, puede ser totalmente cierto. Pues ese discurso lo que me recuerda es el discurso de muchos políticos alrededor del mundo y de muchos hombres de negocios, Donald Trump entre ellos, que siempre dijeron, el cambio climático no existe. No hay factores sólidos, no hay criterios científicos sólidos que demuestren que el cambio climático es un proceso natural acelerado por la mano del hombre. O sea, bueno, si el deshielo de los casquetes polares y el aumento de la temperatura no los convence de que el cambio climático es una realidad, pues no veo nada extraño, yo sí lo veo lamentable, que ahora digan, es que no hay elementos para decir que una empresa que considera los factores ASG se desempeña mejor que otra financieramente hablando. Quizá no los haya, pero a ver, yo aquí creo que tendríamos que llevar la discusión a otro punto. Quizá no sean más rentables financieramente, por una razón específica, porque se supone que respetan y consideran otros factores, entre otros el ambiental. Claro que es más barato, voy a poner ejemplos burdos, y me disculpo por ello. Claro que es más barato producir gasolina con azufre que producir gasolina sin azufre. Y puede ser financieramente más rentable mientras los motores de los autos te la acepten. Nada más que eso tiene una externalidad que no la paga la empresa, la paga la sociedad.
La Claro. gasolina con azufre produce no solo precursores de los gases de efecto invernadero o gases de efecto invernadero, eh, produce un montón de enfermedades en las personas que respiran. No es que la otra no Sí. produzca, pero produce. La gasolina sin azufre produce menos enfermedades. Es más barato producir sucio que producir limpio. Me parece que ahí no hay discusión. Mira, a mí creo que es un tema fundamental y seguramente el tiempo no nos va a alcanzar. Yo creo que necesitaremos otras 2 sesiones para seguir hablando del tema, porque sí es muy importante. Me parece lamentable, pero creo que esto iba a llegar. Sí, Iban a politizar este asunto. Se trataba, así lo entendí yo siempre, de moderar el apetito del capitalismo con estos factores, de que las empresas también cuidaran el medio ambiente, no solo los gobiernos, las empresas, que además los precursores de gases de efecto invernadero normalmente son actividades industriales y de gobierno, perdón, Ok. industriales y privadas, no de gobierno. Los gobiernos tienen que controlar eso, de llevar el respeto de los derechos humanos y la igualdad de género a los niveles no solo gubernamentales, sino del sector privado. Claro que eso te implica cosas y costos. Bueno, es más barato. Lo voy a poner burdo de nuevo. Es más barato producir con esclavos. mira, yo coincido contigo en Vamos, este, es un tema apasionante, me parece fundamental. Eh, insisto, creo que no vamos a poder acabar, pero qué bueno que lo trajiste a la mesa. Me parece un tema muy, muy importante y pues sí, ya se politizó. sí. Mira, yo creo que para cerrar, esto nos tiene que invitar a repensar a fondo, ¿no? La propia definición del capitalismo, porque en estas conversaciones el elemento que no está es el tema del consumo. O sea, el elemento que no está es decir, no importa, la producción me está obedeciendo a las leyes del mercado porque hay demanda. Y entonces aquí es controlemos la producción, pero nadie te habla de controlar la demanda, ¿no? De ser responsables y de apostarle, ¿no? A, oye, deja de crecer. Y eso a los economistas, pues, les vuela la cabeza porque es algo así Claro. como imposible, como cómo se ocurre. Y esto es una apuesta que ya ha habido varios franceses en concreto que pusieron este tema en la mesa en los 70s. Ahora, lo malo es que al politizarse ese tema, como bien señalas, pues esto entra a una guerra de retóricas, ¿no? En donde los cambios Exactamente. sustanciales se pierden y yo creo que pues a las empresas, a una gran mayoría de ellas, se les puede hacer muy fácil, ¿no? Esconder un poco la cabeza otra vez, porque una vez que esto está politizado y que se politiza y además implica el tener o no acceso a un tipo de financiamiento, pues entonces imagínate, yo creo que esto entra en una espiral perversa Así es. que si bien había habido avances, ¿no? Importantes en temas de equidad de género, en temas de control de emisiones, etcétera, pues entonces en estos momentos nos detenemos. Y también hay que decirlo del otro lado, ¿eh? También ha habido extremos por parte de Claro. algunos Y charlatanería. ah, Claro no, que sí. claro, Por claro, supuesto. que Ahora, abusaron, ¿no? la pregunta sería, ¿de dónde tiene que venir este 2.0, estas ASGs 2.0? ¿Quién tendría que, pues, la responsabilidad ahí de Mira, aventarse otra vez todo esto? a mí me gustaría, y este es como dicen, como se dicen los gringos, un wishful thinking. A mí me gustaría una participación mucho más decidida de las empresas, una toma de Ok, postura para construir, pero este tipo de cosas no vienen de las empresas. Este tipo de cosas o vienen de organismos unilaterales, como en el caso de la ONU, o vienen de gobiernos. Y las empresas entonces tradicionalmente reaccionan, asumen, mejoran o toman protesta o cabildean en contra, ¿no? No claro, conozco este tipo de cosas a ese nivel porque finalmente se van a tener que traducir en políticas públicas. Entonces, la postura de la empresa normalmente ha sido, veamos cuál es la postura de la política pública y en ese proceso, pues vamos a ver si cabildeamos a favor o en contra. Sí, si la Eh, vemos inevitable, pues entonces tratamos de subirnos atrás exacto, del cambio. Si exacto, vemos que la podemos abortar, cabildeamos en contra. sí. Quien tiene para mi gusto un papel muy importante es la academia.
porque estos Ok. estudios han venido de académicos que con mucha seriedad han hecho análisis tanto a favor como en contra para decir si hay elementos para soportar o no hay elementos para soportar. Pero el problema es que hoy en Estados Unidos, que es donde está el epicentro de todo esto, también la académica está en cuestión porque hay una fuerte corriente que se monta en esta misma iniciativa, porque la academia hoy está acusada de abrazar estas tendencias ideológicas. Hubo un evento hace poco en la Universidad de Stanford, en donde fue con un juez que claramente su tendencia de voto había sido en contra de ciertos tipos de políticas de equidad de género y no pudo ni hablar. O Claro. sea, fue un foro en donde fue atacado, en donde se fue, digamos, no lo lincharon porque faltó poco para hacerlo. Entonces, tienes también esos extremos, ¿no? De la no escucha, de una ideologización a ultranza, y hoy ya en iniciativas claras, otra vez el gobernador de Florida, para limitar ese tipo de cosas dentro de esta agenda, ¿no? Educativa. Entonces, claramente los republicanos están apostando a tres frentes: sacar esto de la conversación de las mesas de toma de decisiones de los negocios, sacar esto de la conversación de la tema de toma de decisiones de los gobiernos, de los estados y de la academia. ¿De dónde viene, Perfecto. Armando? En que ojalá la academia y los empresarios se pongan las pilas para aclarar y para poner estos elementos en la mesa que hoy no están claros. Perfecto. Perfecto. Pues muy completo, hay que decirlo, es tu especialidad. Entonces, pues aquí lo que venga de Edgar cuando se habla de este tema, tómenlo muy en serio porque pues él está muy clavado en todo esto y él sabe mucho de este tema y seguramente vamos a seguir hablando de él según vaya pues evolucionando el tema, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes. No, al contrario, gracias a ti. Y Alejandro, también a ti, muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Edgar. Empecemos con tu Twitter, Alejandro, por favor. @ en Vila Fisher. El mío es Arreigadas, Reigadas con Y, ahí me encuentran a mí. Y Edgar no tiene, pero pues a él El señor Rodríguez síganlo. lo pueden seguir buscando, todavía no abre redes sociales. Todavía, Ya todavía lo no estoy abre la suya. pensando. Ya lo está pensando, pero bueno, y mientras tanto, pues contáctenos a través de Conexionistas MX, tanto en Facebook como en Twitter, en YouTube somos Conexionistas México. Denle like a esta emisión, denle el dedito para arriba, nos ayudan mucho si cuando lo hacen, y también síganos, suscríbanse a este canal y nosotros se lo agradeceremos mucho. Conexionistas a secas ahí en Spotify, ahí encuentran todas las grabaciones de Conexionistas. La música es de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, ahí ya lo encuentran en Twitter y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.